Ya, entonces acá, yo pondría, acá le agregaría asimismo prefieren estar de acuerdo, está muy de acuerdo, porque eso es, ¿no? Muy de acuerdo en que es importante, asimismo refieren estar de acuerdo considerar importante el uso de anticonceptivos, ¿no? Que siempre hubo, el 58.5, ¿qué es acá? Que siempre hubo tiempo suficiente para usar un método anticonceptivo. ¿Cuánto es? Aquí es el 58.5%. Y el y sufrir algún efecto secundario o malestar mientras usaba un método del tipo hormonal. ¿No? Dices, en la tabla figura 2 se identifica como principales indicadores, se identifica como principales de los factores personales de continuidad. Ya, para no se identifica como factores personales. ¿Cuál es el título de la tabla? Factores personales asociados, ¿no? Asociados que la mayoría está muy de acuerdo que es importante planificar la cantidad de hijos. Asimismo, refieren estar de acuerdo, considerar importante los anticonceptivos, que siempre hubo un tiempo suficiente para usar un método anticonceptivo, ¿no? Estás utilizando, se identifica con el anticonceptivo y sufrir algún efecto secundario o malestar de un método tipo hormonal. Acá es un 39%, ¿no? Eso es lo que te marca más. En cuanto a la vergüenza, ¿dónde está la vergüenza? A un 30%, ¿no? Caramba, mía. ¿Y vergüenza qué es? Ya. Por ejemplo, ¿sí me entienden lo que les estoy diciendo sobre la redacción, chicas? Que hay que especificar Hola. en cada Lo que pasa es porcentaje. que no puede, lo que no quiero es que expliquen, porque acá no tienen que explicar, no tienen que, bueno, y esto sucede porque sugiere que hay una necesidad, eso no. Es solo No, eso no. descripción. Claro, acá es describir, es una reseña, un comentario del Lo cuadro. que, lo que, Como por ejemplo, discúlpeme, lo que sí, estoy sí, entendiendo sobre lo de desacuerdo, muy desacuerdo, es que sí podemos colocar ambas, pero tenemos que especificar el porcentaje de cuál estamos usando, como muy de acuerdo o de claro, acuerdo. porque, porque si quieres hablar sobre, ya,
tú quieres decir, ok, yo estoy tomando donde se presenta una mayor frecuencia de casos, ok, ¿no? Una mayor frecuencia de casos, y estoy tomando, pues, obviamente, en acuerdo y desacuerdo, perdón, en desacuerdo y muy acuerdo. Por ejemplo, hay una mayor frecuencia en casos en que un 36.6% considera que sus métodos, que su información era suficiente, ¿no? Un 30%, porque es donde se presenta la mayor frecuencia, tiene vergüenza. Un 39% en este caso estaba muy de acuerdo, y acá 58%, ya. Pero donde hay una mayor frecuencia, por ejemplo, en muy de acuerdo, ¿dónde es? Es acá, ¿no? La importancia de planificar tus hijos. Entonces acá empiezas tú primero por lo que está marcando más alto. En muy de acuerdo, ¿no? Que es importante planificar sus hijos, ese es tu mayor frecuencia, 48%. Asimismo, refieren estar de acuerdo, considerar que el uso de anticonceptivos, que es importante, que siempre un tiempo suficiente, que están de acuerdo, ¿no? Que siempre hubo, alguna vez sufrió, ¿no? Algún efecto hormonal. ¿Lo otro qué es? Considera tener conocimiento suficiente sobre métodos anticonceptivos, que es el 36.6%, y tuvo vergüenza y tenía vergüenza para consultar con el personal de salud dudas. ¿Cuánto es acá? El 30%. Ya. Entonces, esto de acá me lo vuelvo, porque estoy describiendo mis tablas. En la tabla número 2 se identifica como principales factores personales asociados a la discontinuidad entre las usuarias, que la mayoría está muy de acuerdo en que es importante planificar sus hijos. Asimismo, refieren estar de acuerdo, considerar importante el uso de anticonceptivos, siempre hubo tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque estás tomando donde hay mayor frecuencia. Si, por ejemplo, hubiese una mayor frecuencia en desacuerdo, lo deberías tomar, ¿no? Porque es un dato importante. Yo entiendo que eso es lo que ustedes han querido explicar. Tomar o priorizar, en este caso, aquellos en donde hay una mayor frecuencia o una mayor cantidad de respuestas por parte de las usuarias, en donde se sentían identificadas de acuerdo a la escala que ustedes le propusieron. Sí, así es, donde tenía la mayor relevancia. Una mayor, claro. Entonces, de acuerdo a eso, yo lo que puedo entender en esta tabla es que se identifica como principales factores personales asociados, que la mayoría está muy de acuerdo, que es importante, ¿no? O se identifica una mayor frecuencia de... ¿Cómo lo pusieron acá abajo? La figura ilustra con eso. Oye. Entonces, claro, podría también, ¿no? Se identifica con una mayor frecuencia de respuestas para los factores personales, ¿verdad? Que la mayoría está muy de acuerdo con, ¿no? Se identifica con una mayor frecuencia de respuestas para los factores personales sociales, que la mayoría está de acuerdo, está muy de acuerdo en que es importante tal. Asimismo, refieren estar de acuerdo, considerar importante tal, considerar los conocimientos, ya. Entonces, esto lo vas a ver en la tabla 2 y en la figura número 2, ¿no? Esta es tu figura número 2. Entonces, eso mismo quiero que lo hagan para su tabla 3 y figura 3, que son factores institucionales, que creo que es mucho más sencillo. Pero, por ejemplo, acá
Este es mucho más sencillo. En la tabla 3, por ejemplo, ustedes preguntan, acá sí las respuestas son dicotómicas, ¿no? Sí y no. Todas las encuestadas saben que el hospital ofrece métodos anticonceptivos, el 91% usuarios, y estos datos indican que hay una alta consecuencia. No, ya. Esto de acá no va, ¿ya? Entonces igual acá, en la tabla y figura 3, se identifica, acá, ¿por qué dice conocimiento y percepción? Si no están recogiendo conocimiento y percepción. O sea, percepción lo pusimos en el sentido de que, o sea, de lo que las usuarias logran ver del centro de salud. Porque ahí ya pero es más pero esa variable no la están recogiendo, ¿no? Porque No. ustedes en factores institucionales, si se remiten acuérdense siempre de su operacionalización de variables. Factores institucionales son aquellos elementos que pueden condicionar, a ver, factores asociados son aquellos determinantes que influyen en el abandono de los métodos, ¿no? Como barreras, tal. Institucionales, información, conocimiento, tal. Entonces, más que percepción, conocen, ¿no? Refieren, conocer, ¿no? En la figura se identifica que Mía, todo tu ladrido va a salir en el video los usuarios, Silencio. ¿no? Conocen que el hospital ofrece métodos contigo de forma gratuita. ¿Qué más? Y cuenta con el servicio de planificación familiar, ¿no? Cuenta con el servicio de planificación familiar, tiene disponibilidad de atención de lunes a sábado, total, o sea, ¿no? 100%. Y el 91 punto tal reporta que los métodos ofrecidos satisfacen sus necesidades. Punto. Ya está. ¿Ya? Concreto. Entonces esto de acá es tu figura 3, ¿no? Para que esto sea más... Veo que acá esto está más chiquito. Voy a poner tal. Ya está. Ponen un poquito más, háganlo para que sea más simétrico, tal. La figura ilustra la satisfacción, ya, esto de acá, no hay, de frente, tabla 4. Factores institucionales asociados a la discontinuidad, pero no es lo mismo que esto. Factores institucionales. Sí, lo que pasa es que habían dos tipos de cuadro en la encuesta para el mismo ítem. O sea, había uno que era de sí y no, y otro que era en la normal, que es de acuerdo, muy de acuerdo y en desacuerdo. ¡Caramba! Y aquí factores personales, los métodos anticonceptivos. Y esta figura, ¿por qué dice factores personales? Acá debe ser factores institucionales también. Porque son preguntas, ¿no? Sí, mi seseo de redacción. ¡Ay, caramba! Ya, acá se han equivocado. Ya, entonces tienen aquí unas preguntas dicotómicas y luego tienen una escala de Likert, igual. Sí, así es. Ya, entonces tienen que hacer la misma corrección que las otras, lo que hemos visto arriba, ¿ya? Ya, nosotros está bien. Entonces la figura, ya, igual, ¿no? La percepción de los sobre aspectos específicos de la atención recibida,
Ya, ahí ustedes no expliquen, o sea, no expliquen porque eso supone que está en su capítulo de discusión, ¿ya? Y por último, los factores socioculturales. Ya, entonces, capítulo ya. Entonces, acá lo acomodan para que todo calce, ¿ya? Lo acomodan bien como corresponde. ¡Caramba! El capítulo de discusión y conclusiones, ¿ya? Ay, anticonceptivos. Ya. En el capítulo de discusión y conclusiones es donde se hace todo lo comparativo, ¿de acuerdo? El presente estudio tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la discontinuidad del uso de métodos. Al respecto, se encontró como hallazgo que los principales factores asociados a la discontinuidad de usos hormonales son los efectos secundarios, las barreras institucionales y los factores socioculturales. Esto de acá, realmente no sé cómo han llegado a esa conclusión, ¿ah? Caramba. Porque ustedes, a ver, ¿dónde hay una mayor frecuencia? Porque ustedes su trabajo es un trabajo descriptivo. Entonces son factores, ustedes tienen que responder a su pregunta de investigación, a su objetivo es determinar los principales factores asociados a la discontinuidad. ¿Cuáles son? ¿Son los personales, son los institucionales o son los socioculturales? Esos son sobre ese speech debe ser su respuesta. Y de esos factores personales podría ser, no sé, los efectos. Del factor institucional podría ser, en este caso, yo creo que no hay factores institucionales asociados a la discontinuidad, porque todas saben cuándo que el método es gratuito, todas saben que el método, que el centro de salud lo entrega, los sábados, la mayoría sabe eso. Creo que está más vinculado a factores personales y socioculturales. Y de esos factores personales deben haber algunos indicadores, hasta donde yo veo, según lo que he revisado acá. ¿O me equivoco? Sí. ¿Me equivoco? Yo creo que hay una mayor relación de los factores personales y de los factores personales. ¿Cuántos factores se están recogiendo? Son tres, ¿no? Institucionales y socioculturales, ¿no? Sí. Veo que hay una mayor relación con los factores personales porque institucionales... ya, institucionales acá aparentemente todo está ok. Acá, ¿por qué ponen MMA y acá arriba ponen el muy de acuerdo, muy en desacuerdo, tal? Háganlo igual. O lo mantienen con siglas. Yo sugiero que lo hagan así para que se entienda mejor. Porque esto simplemente lo corren, lo hacen más acá y pueden acá poner muy de acuerdo, desacuerdo. Háganlo mejor esto. Igual, acá ponen aparentemente factores institucionales asociados o sí hay, porque bueno, yo he mirado hasta acá nada más. En relación a estas preguntas, sí, no, la mayoría conoce, tal. Pero acá dice, pero creo que los factores institucionales, los que están más vinculados a la discontinuidad, tiene que ver con la atención entregada por el personal de salud, ¿no? Fue discreto, muy desacuerdo. Se identificó muy en desacuerdo. La mayoría acá sí se nota que hay una alta insatisfacción, ¿no? Aparentemente. O sea, el problema no es con la oferta, sino la forma como se oferta el método o los métodos. Y podría estar vinculado con el tema de que no continúen con el uso de los mismos. Dice muy desacuerdo. La muestra de posición usual con la atención recibida, la mayoría considera que el personal fue discreto y confiable. Pero acá es muy, muy de acuerdo o muy, muy desacuerdo. Muy en desacuerdo. COVID.
vi. Muy en desacuerdo. Y mira lo que ustedes ponen acá. En la percepción, la atención recibida, la mayoría considera que el personal de salud fue discreto y confiable, 91.1. Es al contrario. Están muy en desacuerdo. Miren esta tabla, miren sus resultados, ¿ah? Porque ponen acá, miren acá ponen MMD, DDD, III, AAA, MA. Miren acá las siglas. MD, muy desacuerdo. D, desacuerdo. I, indeciso. A, de acuerdo. Y MA, muy de acuerdo. Esto de acá debe ser muy desacuerdo. De acuerdo. Indeciso. De acuerdo. Estoy Y ocupada, muy Jonathan. Ahorita lo voy, ¿ya? de acuerdo. Sugiero que esto lo hagan, lo voy a pintar en amarillo, consideren igual que la tabla de arriba, porque no se entiende. Y revisen sus resultados porque acá están diciendo que están muy de acuerdo y por lo que yo veo, según sus siglas, pareciera que están muy en desacuerdo. Y miren, y condice con su gráfico, ¿eh? Porque en su gráfico dice que Lila es muy de acuerdo y muy desacuerdo. Entonces la mayoría está muy desacuerdo. Y acá en la redacción dicen que considera que el personal fue discreto y confiable, más bien creo que no es así. Factores socioculturales asociados a anticonceptivos. Ya. Tienen que corregir esta parte. Esto también, háganlo igual que la otra tabla. Esto de MMD, DDD no se entiende. Oye. Paz. Chicas, ya me tengo que ir a la otra reunión. Van a tener que corregir y sobre eso mirar. Pero lo que digo acá a nivel de conclusiones, respecto a la discontinuidad de métodos, no tienen que poner los indicadores, sino cuáles son estos factores que están asociados. Los factores institucionales, los factores personales o los factores socioculturales. Y estos hallazgos, cuando ponen a coinciden o difieren con estudios previos, no. Tienen que poner, estos hallazgos coinciden con la investigación realizada por tal en tal año, tal. Y o difieren. No, esto de acá no es correcto. Luego, en relación a los factores personales asociados, uno de los principales hallazgos que el 69% de encuestados reportaron haber abandonado el método debido a efectos secundarios, como el dolor de cabeza, náuseas y peso. Factores personales asociados. Pero ustedes no han recogido que las mujeres abandonaron el método debido a los efectos secundarios. ¿Dónde han recogido eso? En los factores personales donde decía si han tenido efectos secundarios en algún momento. Ya, pero reportan o refieren haber sentido en algún momento, pero no dice que han tenido efectos secundarios como dolor de cabeza, náuseas y aumento de peso. Eso no dice. Ustedes no han recogido eso. Por otro lado, acá le falta redactar sus características. Redactar sobre las características. No pueden poner información que ustedes no han recogido. Ustedes su trabajo es descriptivo. Las características encontradas. Esta es primera parte de sus resultados, ¿no? Porque es la caracterización de su población. Sus características.
Ustedes no tienen eso. En este resultado se concuerda con los estudios que identificaron tal. Sugiere que necesitan mejor acompañamiento. En cuanto a los factores institucionales asociados, ya, pero solamente eso, han encontrado más cosas que hay, igual refieren que es importante los métodos. Esto que han colocado así como detalle en relación a los resultados que están tanto es lo que tienen que ustedes discutir, porque es lo que está mostrando su población. A los factores institucionales asociados, la distancia centro de salud fue un aspecto fundamental. El 90 indicó que la distancia de su vivienda era un factor clave. ¿Dónde dice eso? Ustedes no tienen ese tipo de preguntas, ¿ah? Factores institucionales, ¿dónde está? Pero tenemos la opción, la pregunta que dice si influyó la distancia de su casa al centro de salud para no ya, fue pero un impedimento. No influyó, tu pregunta no dice influyó, dice considera que la distancia fue un determinante para no acudir para el recojo. En 90.2 aparentemente por una de dos, o han tabulado mal o han interpretado mal, pero acá dice que el 92 está muy desacuerdo. Sí. Ay. Silencio, Jonathan, silencio. Está muy desacuerdo. Entonces, no es un factor que esté vinculado a que no recogieran el método, ¿eh? Y no dice que fue un factor clave, simplemente refiere que fue una razón o un motivo. O sea, utilicen los términos en relación a las preguntas que están utilizando, porque ustedes no están interpretando, están describiendo las frecuencias que han obtenido en relación al instrumento y a los indicadores que han preguntado. No le pongan cosas que no están. Acá no dice que ha sido un factor clave, es un factor determinante para no acudir a recoger su método. ¿Qué es lo que han puesto ustedes acá? Han puesto, dicen que es un factor determinante, indicó un factor clave para el recojo de su método. Utilizan los términos como corresponde, pero ya desde el otro ya eso está equívoco. Y solamente están mencionando eso, cuando hay más cosas, hay un tema de la discreción y cordialidad. También encontraron distancia, especialmente en áreas rurales. Esto de acá, ya, eso me imagino que es un hallazgo del estudio. Aunque la atención del hospital fue bien valorada en términos de discreción y cordialidad, esto no es correcto porque de acuerdo a sus resultados, por eso, o la han corrido mal, aparece de que están muy en desacuerdo, no están muy de acuerdo. No entiendo, por eso les digo, aunque con el gráfico que tengo acá, aparentemente igual. El gráfico dice, se supone que el moradito, es que no se entiende MMA, eso no está claro. Pero yo entendería que el azul es muy de acuerdo. ¿Contó con los medios suficientes? Sí. En el caso de un musulmán, ¿cree que la educación influyó de alguna en su decisión? Ya, entonces acá tienen que revisar su discusión y conclusiones para yo poder leerlo en basado a sus resultados. Y cuando se redactan finalmente las conclusiones, si bien es cierto yo les puse que se relaciona con los objetivos, no es que redacten cada objetivo. Los objetivos no se redactan, solo las conclusiones. Se determina que los principales factores sociales de continuidad son de tipo personal, institucional y cultural. Ya, esto no es una conclusión. ¿Cuáles son los principales factores? Estos factores abarcan los efectos secundarios percibidos por los usuarios, hasta barreras, servicios de salud y creencias culturales. La discontinuidad no es una consecuencia de un solo factor, sino una combinación de las barreras individuales y limitaciones de la adherencia. Ya, esto de acá no es una conclusión. La conclusión es de su estudio. ¿Qué es lo que ha arrojado su estudio? Según su población, ¿qué factor ha predominado o está asociado a la discontinuidad de que ellas en algún momento de su vida dejaron el método? Del tipo personal, ¿cuál es?
son de tipo personal, ¿no? Determinar los principales factores asociados a la discontinuidad. A nivel del tipo personal se identificó que está el tanto, y a nivel institucional tanto, y a nivel sociocultural tanto, que es el más predominante. Se identifica que los principales factores personales asociados a la discontinuidad de métodos están relacionados con los efectos secundarios, entre los síntomas reportados. Esto de acá, ¿de dónde lo han sacado? Yo me muero esto de acá. ¿De dónde lo han sacado? ¿Dónde han sacado incremento de peso? Eso de dónde no está en ningún lado. Ya, esto de acá de hecho que está mal, porque no es la lejanía, no sé. Se identifica como socioculturales asociados, la discontinuidad de métodos incluyen la influencia del entorno familiar, ya, y falta sus recomendaciones. Falta recomendaciones acá. Ya. Bueno, chicas, van a tener que mirar nuevamente sus resultados, remirar la corrección de eso y sobre ello replantear la discusión de sus conclusiones. La discusión, conclusiones y también incluir recomendaciones. Si no, no lo van a poder pasar. Sí, está bien. Ahorita nosotros nos vamos a poder a ver los puntos a corregir. Ya, cambiar nombre, acá voy a poner. Y me lo envían por WhatsApp para poder ver cómo, pero háganlo concienzudamente, por favor, porque así no van a avanzar. Si lo hacen, ninguna de ustedes ha entrado por... Tienen que entrar con su usuario de la universidad, ¿verdad? Porque así es para que ustedes sustenten. Sí, eso sí, mi compañero Mariana normalmente entra por su usuario de Pero universidad. Yo tengo el inconveniente que cuando entro no me jala directo. Ya, no pero sé por tienes qué. que gestionar eso porque si no para tu sustentación no vas a poder volver a ingresar. Sí, ahora Porque la sustentación es por Teams. Eso hace tiempo les he dicho. Ya, te lo acabo de enviar, Jennifer.